Bueno, pues vamos a continuar con lo que tocaba el día de hoy. Son tres libros muy interesantes y vamos a empezar con el primero de ellos, que es el libro de Proverbios. Voy a desplegar en la pantalla lo que tenemos como un resumen de lo que está en su manual. Bueno, pues el libro de Proverbios es un libro de sabiduría también conocido. Vamos a ver en sí hoy los libros que corresponden a esa área. Es una biblioteca de instrucción moral y espiritual muy basado para la juventud, aunque muchos de sus consejos son para cualquier edad. Algunos pueden ser desde adultos jóvenes o adultos, pero está muy enfocado a la juventud. Los primeros 10 capítulos están establecidos para un padre a un hijo, y trae mucha sabiduría y enseñanza. Bueno, el autor de muchos de los proverbios son Salomón. Salomón, del 1 al 10 decíamos, le escribe a Roboán cómo ser rey. Y lo más triste de esto es que si leen los capítulos 1 al 10, lo que sucede con Roboán es que no le hace caso a su padre y el reino se le divide. Entonces, como mucho de los consejos de los padres a los hijos, no permea hasta que los hijos decidan escuchar realmente a Dios a través del consejo. Otros los escribió Agur, como el 30, el Emuel, el 31, y otros sabios que eran personas desconocidas que aportaron a este compendio de sabiduría. Espacio del tiempo fueron compilados a lo largo de unos 250 años, desde el tiempo del rey Salomón hasta el periodo del rey Ezequías, entre 950 y 700 antes de Cristo. Versículo clave es el 1:7. ¿Quién me lo puede leer, por favor, en línea para que podamos escuchar tanto en línea como presenciales? Quien lo tenga adelante. Amén. Dice el Adelante. verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, ¿qué podemos recordar de este pasaje? Se utiliza mucho, muchas veces muy sacado fuera de contexto, que es el temor al Señor. Muchas personas han llegado a infundir temor y no respeto. La traducción en Reina Valera lo propone como temor. Si uno va un poco más a profundizar en el griego o en otras versiones de Biblia, vamos a ver que está mucho más enfocado a un concepto de temor en respeto, en obediencia, en amor, que un concepto de temor basado en el miedo. El problema es no saber diferenciar esto que muchas personas hemos enseñado a través del miedo a el Señor. Te va a bajar fuego del cielo, te va a mandar al infierno, te va a castigar, y esto no es necesariamente lo que va a suceder con las personas, pero cuando empezamos a amar a Dios, la sabiduría de Dios se va a empezar a reflejar en nosotros, queremos honrarlo, cambia nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra actitud, y se refleja un corazón para las demás personas que lleva el amor de Cristo. Por lo tanto, esa sabiduría, que es un respeto a Dios, al sacrificio, a la obra redentora de la cruz, al amor del Padre a través del Hijo, el amor del Hijo a través de la cruz, al amor del Espíritu Santo a través de su obra sobre nosotros, refleja un cambio verdadero en nuestra vida. Entonces tenemos temor de Dios. Usted está aquí, entiendo que tiene temor de Dios, no porque le dé miedo que el Señor baje fuego del cielo y nos consuma, sino porque tiene un amor y un respeto a lo que ha hecho en usted. Y por lo tanto, lo que termina diciendo al final es que los que son insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Y aquel que oyendo estas palabras no las pusiera por obra, le llamaría un hombre insensato que construye en la arena. Jesús exponía lo que hoy estamos siendo nosotros expuestos a la verdad de Dios. Tenemos dos decisiones. Si esta palabra la ponemos por obra y lo ponemos por el poder del Señor, nosotros caminaremos en sabiduría y temor de Él y seremos edificados en la roca. Entonces, por eso necesitamos su sabiduría. Si usted memoriza este versículo desde esta perspectiva que acabamos de hablar hoy, usted va a poder encontrar que lo que ahí viene en la palabra, que pudiera ser un consejo limitativo o restrictivo o inclusive autoritario, porque alguien pudiera pensar es que Dios no quiere que hagamos muchas cosas. Desde el principio el amor es un cerco que Dios está estableciendo. Por lo tanto, la sabiduría nos va a llevar a comprender que aunque no entendamos por qué Dios dice algunas cosas, no, es importante. Por eso Roboán no pidió la sabiduría de Dios para entender lo que su papá le hablaba, que era un hombre sabio, y despreció lo que ahí se escribió, principalmente en los primeros 10 capítulos.
Contenido: Proverbios es un libro práctico del Antiguo Testamento que aplica pureza, piedad y justicia. Estaba diseñado para que un rey fuera capaz de mostrar un reino del Señor Dios. Por eso era importante que se pudieran apegar a él. Enseña una sabiduría no carnal, sino basada en el temor al Señor, como hablábamos ahorita. Cuando hablamos del temor hacia el miedo, es carnal, ¿sí? Cuando se exacerba, por eso dice, padres, no llevemos a ir a los hijos. Cuando se va al otro extremo, va a generar una sabiduría carnal que no es del Señor. La sabiduría carnal es del, que dice la Escritura, del diablo. Entonces solo hay dos sabidurías. Si usted profesa la de Dios, es sabiduría de Dios. Si usted profesa sabiduría humana, es del diablo. Sobre eso va a dar una consecuencia natural en su vida. Dice, un proverbio es una declaración breve que comunica una verdad ética y moral. Temor al Señor, como hemos platicado, es reverencia y respeto. Nos ayuda a tomar decisiones sabias. Y recuerden, cuando dice la Escritura, aquel que esté falto de sabiduría en el libro de Santiago, pídala al Señor y el Señor se las dará. Y le va a decir, lee proverbios, hijo. Y entonces usted, si no es insensato, va a agarrar proverbios y se va a chutar y va a tener consejo. Entonces la Biblia es muy sencilla de verla desde esta perspectiva porque el Señor quiere dejarnos instrucción. Fue un escrito con propósito, como decíamos ahorita, de instrucción, con propósitos de enseñanza. Con frecuencia fueron dados de forma de mandatos. Y esto es importante porque un mandato, cuando usted lee en la Biblia, debe, no hay opción. Cuando se puede, es optativo. Por lo tanto, cuando es un mandato, vamos a encontrar que debemos de, dice, apártate de la mujer y te dice qué tipo de mujer te van a hacer de característica. Apártate contra los hombres que corren a derramar la sangre. Apártate del hombre que es iracundo. O sea, es una instrucción afirmativa, no contemplativa y no optativa. Es decir, no es para mirar y no hacer nada y no es para poder decidir, bueno, sí, quizás si tantito me acerco no me quemo la mano. No te vas a quemar. Por eso es enfático como mandato. Es un libro poético en el género literario, es decir, como fue escrito, por eso encontramos analogías, metáforas, referencias a animales como el oso, la hormiga, es decir, hace referencia a esto para poder ilustrar de una manera más gráfica el contenido espiritual que está abajo. Utiliza diversas formas literarias, como decíamos, poemas, parábolas, condensadas o resumidas, preguntas directas, lenguaje figurado. Todo esto ya lo vieron ustedes en hermenéutica. Hace rato lo comentaba el pastor con respecto a que es un lenguaje figurado, que es un símil, que es una metáfora. Por eso es importante comprenderlo desde allá. Es una antítesis, una comparación e inclusive un versículo sarcástico, etcétera. Es un libro sapiensal, se va a leer desde la perspectiva de la sabiduría. Salomón pide sabiduría a Dios y podemos ver tristemente que al final de su vida no lo aplicó de una manera diaria. Esto es muy importante de ver porque la sabiduría de Dios dada a Salomón es superior a la que usted y yo podamos tener en esta tierra, así lo dice la Biblia. No hubo hombre más sabio de Salomón en toda la tierra y falló. Así es que si usted cree que es sabio en su propia opinión, es camino de muerte. Si usted considera que está firme, mire que no caiga. Por lo tanto, la sabiduría de Dios revelada en este libro tiene que ser aplicada de manera diaria. Busque la manera de irlo llevando a tal grado que usted viva con intimidad de Dios y no nos perdamos. A Salomón lo perdieron las mujeres. Usted puede decir, pues yo no voy a tener 1000 si es varón. Si usted es mujer, puede decir, pues yo no me gusta. Entonces puede pensar que no corre peligro. No, el reflejo se dio en el corazón hacia la mujer, pero la condición del corazón es que se despegó. No te despegues de este libro de día y de noche, le dice su papá. Algo pasó en el corazón que dejó de ver la sabiduría de Dios como algo necesario. Salomón escribe la sabiduría de Dios para su hijo, quien tampoco lo aplicó, que ya comentábamos ahorita en el caso de Roboán. Su propósito es impartir la sabiduría que procede del temor de Dios para aplicarla en la vida diaria. Las personas debemos confiar en Dios y en nosotras mismas, como ya vimos, y dice este proverbio que el que es sabio en su propia opinión, pues va caminando camino de muerte. Bosquejo, sabiduría para los jóvenes, veíamos capítulo 1, capítulo 9. En el 1 al 7, pues ya vimos el valor de la sabiduría. En el 1 al 9, en los capítulos podemos ver que son consejos acerca de la vida cotidiana que un padre tiene por experiencia que ya vivió.
Ahora usted podrá decir, bueno, yo soy un adulto, tengo 40 años, 50 años, pero yo ya no estoy en esa etapa. Sí, sí está en esa etapa. Su padre es Dios, vive, está reinando en los cielos y tiene derecho a darle consejos. Quizás haya consejos que hasta los 50, 60 años va a entender o voy a entender, por necios, ok, pero el Señor sigue extendiendo su misericordia para que sigamos renovando nuestro entendimiento y no nos conformemos a lo que hay en este siglo. Dice, por lo tanto, un ejemplo es escoger buenas amistades. Un joven o un adulto batalla con sus amistades, con el trabajo, con los peligros del sexo, los asuntos financieros. Esto no tiene que ver con edad y está en los primeros capítulos del 1 al 9. Pero Salomón, queriendo enseñar a su hijo desde joven evitar tener problemas, a veces nosotros ya traemos consecuencias por malas decisiones financieras, malas amistades, malas acciones en el trabajo o una vida desordenada en el área sexual que ahora tenemos que enmendar y que los libros de Proverbios nos pueden añadir sabiduría para distinguir por qué tengo problemas en estas áreas. Porque a lo mejor tengo malas amistades y no he aprendido a cortar con ellas pensando que quiero mostrar el amor del Señor desde la concupiscencia. Y eso es muy, muy diferente. Desde la concupiscencia, desde que usted va con un amigo, se siente en un restaurante, él toma, una familia que toma, usted sigue sentado ahí, hay una concupiscencia de agrado. Eso le va a alejar del propósito de Dios. Esta amistad no lo va a edificar. Tenga cuidado. Es un ejemplo y lo hablo a los adultos porque luego piensan que como esto está muy enfocado a jóvenes, no les va a añadir sabiduría a su vida. Y sí lo va a hacer. Capítulo del 10 al 24, los temas principales es la sabiduría para una vida santa. Ya entendí, buenas amistades, estas no corresponden, buena disposición al trabajo, estas actitudes no corresponden, buena orientación hacia el área sexual, buena orientación hacia la vida en lo general, me va a llevar a vivir una vida santa. Si sigo atorado en el 1 al 9, difícilmente podré comprender del 10 al 24. Consejos que ya me dan para situaciones específicas de vida. Me muestran las consecuencias naturales. Aquí dice resultados, pero los resultados se vuelven en consecuencias buenas o malas de varias actitudes o acciones. La gente se va mucho por lo que ve que son las acciones, pero a veces hay actitudes del corazón que no dimensionamos, que reflejan rebelión en nuestra vida y que nos están impidiendo poder ver la santidad reflejada en nosotros. En el 11:22 contiene comparaciones y similitudes. Luego, en el 25 al 31, ya eleva un estandarte más Salomón. Ya dice, ok, hijo, ya entendiste cómo debe ser de joven. Ya estás entendiendo cómo debe ser una vida santa. Ahora vas a entender cómo vas a ser un líder. Y todos aquí somos líderes de una u otra manera, desde el punto de vista que tenemos una influencia. Si usted está casado, si es varón, es el líder de su hogar. Si usted es mujer, es la líder de cuando el padre no está, o con los hijos, o si es divorciado o viuda, tiene esa autoridad delegada por Dios, igual cada uno de nosotros ministerialmente hablando. Entonces, yo tengo que entender muy bien mi vida personal para luego vivir en santidad, para luego poder ser un líder conforme al corazón de Dios. Del capítulo 25 al 29 nos habla una colección de proverbios copiado por los varones escribas del rey Ezequías, un rey calificado como bueno en los eh, libros de Reyes y Crónicas. Proverbios 25:2, honra del rey es escudriñar un asunto. Y este versículo habla de que nosotros, en una posición de autoridad, debemos analizar metódicamente las decisiones que se van a tomar y no tomar decisiones juveniles del 1 al 9 al calor de una emoción, porque esto va a afectar pueblo. Aquí habla de un rey, habla de un reino. Si usted tiene una posición de autoridad, lo que usted decida va a afectar a sus hijos. Por lo tanto, tiene que tener esta actitud de escudriñar los asuntos. Tema, sabiduría para tener relaciones saludables. Lo vemos en el capítulo 25, que esto también lo podemos ver con el capítulo 12 de Romanos, partiendo por ahí, si no me recuerdo, del 12 en adelante, incluyendo el 20 que aquí menciona, que habla de la vida del creyente o deberes del creyente, una vida renovada para un servicio renovado. Tema, la humildad y la vida recta y aprender sabiduría, observando el reino animal. Aquí en el versículo, capítulo 25, versículo 28, capítulo 26, 2, 27, 8 y 28, 15, el Señor hace analogías a través de lo que observa Salomón de la vida animal, cómo se comportan los animales, si son trabajadores, si son perezosos, cómo trabaja la hormiga, y te enseña y te ilustra con algo que tú y yo
podemos ver tangible, pero que en muchas ocasiones, por el calor de la batalla, los afanes de este siglo, la semilla en la piedra, no le ponemos atención y no nos damos cuenta que Dios nos está hablando a través de su naturaleza. Por eso dice que un sembrador salió a sembrar y tiró la semilla y algunas quedaron en el camino. Si usted no puede ver importante a una hormiga y detenerse 5 minutos a ver cómo hace el trabajo, difícilmente va a ver la sabiduría revelada en este libro. Entonces, una disciplina espiritual se llama contemplación. Cuando podemos contemplar la creación de Dios, entender la magnificencia, Él es el creador de los atributos. Esta sabiduría fue dada a David cuando escribe los salmos. Y esto se hereda a Salomón, y Salomón se lo quiere heredar a Roboán, pero no lo entiende. Pero el Señor utiliza la vida de Roboán y el amor del corazón de Salomón para dejarnos a nosotros estos proverbios. Y luego avanza a los proverbios familiares de un hombre y una esposa y un hombre. Capítulo 30, el proverbio de Agur. Capítulo 31, proverbio de Lemuel, rey de Masa, sabiduría aprendida de su madre. Capítulo 31:9, los principios de una vida santa. No es de reyes beber vino, ni sidra, ni tener muchas mujeres. Imagínate Salomón diciendo eso. Consciente en sabiduría, pero inconsciente en acción. Deben pensar con cordura para emitir un juicio. Y luego viene la descripción de la mujer virtuosa. Señorita, si no estás casada, léelo. Te va a dar herramientas. Si ya estás casada, revísalo. Varón, si no te has casado, lee lo que ves ahí para que mires en una mujer si cumple ciertas virtudes. Y si ya estás casado y no las tiene tu esposa, no reniegues de ella. Santifícala por el lavamiento de la palabra en Efesios 4. La Biblia tiene respuesta para cada acción, pero va a requerir la voluntad del hombre de seguir su revelación. Es maravilloso darnos cuenta de esta sabiduría que Dios dejó ahí y que hemos subestimado en Proverbios. Bien, preguntas hasta aquí con Proverbios antes de pasar a Eclesiastés y después a Cantares. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Todo está quedando claro? ¿Seguros? ¿O ya están preocupados? Ya me preocupó que nadie diga nada. Yo también. Y no es la única. Comenta aquí la hermana en clase que hubiera deseado conocer ese libro en la juventud. Sí, yo también. Pero ahora tenemos la gran bendición de hacer que la juventud conozca este libro. Y nosotros también. También, así es. Porque precisamente si estamos aquí es porque servimos o buscamos servir, porque buena cosa deseamos en el obispado, servir en la iglesia. Podemos transmitir la sabiduría de Dios, pero ya tenemos un entendimiento y hay una revelación, y entonces comprendemos la gran comisión cuando habla de ser discípulos a las naciones. Discípulos no nomás que lo traigo aquí, sino qué le voy a enseñar, qué le voy a compartir, qué sabiduría de Dios delegada en nuestra vida vamos a transmitir, como dice ahorita el maestro Jorge. También estamos aprendiendo nosotros, también estamos siendo revelados. La palabra tiene infinidad de beneficios. Usted la lee un año y el año siguiente la vuelve a leer y le habla de otra manera, y la vuelve a leer los 2 años y le va a hablar de otra manera, porque el Espíritu se va a manifestar, y esto es lo maravilloso de la verdad de Dios. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente libro de sabiduría, que también es un libro escrito por Salomón, que es Eclesiastés. Eclesiastés, como dice, significado es el predicador. Si lo vemos de esta manera, es un libro que alguien está hablando para transmitir una enseñanza. Puede llamarse así porque Salomón, después de su triste experiencia en la apostasía, enseñó públicamente sus experiencias y las lecciones aprendidas de esta. Autor Salomón, esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 1, y el espacio de tiempo fue escrito en los últimos años de Salomón, ya un hombre grande, ya vivido, ya experimentado en placeres, pero que llega a conclusiones no muy padres, muy duras por haberse dado cuenta que no había hecho lo mejor delante de Dios. Acompáñeme al versículo clave, quien esté en línea me lo pueda leer, Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. Las palabras de los sabios son como aguijones. Ah, no, perdón, es el 13, ¿verdad? 13, Sí,
La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Fíjense bien, Salomón empieza escribiendo en el 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y empieza concluyendo en Eclesiastés, después de toda una vida con todos los altibajos que vivió, que hay que temer al Señor. Basado en esto, me podría ahorrar la vida pecaminosa, la vida en apostasía y muchos problemas en mi vida espiritual si me quedo con lo que acabo de entender. Teme al Señor. Salomón quiso experimentar los placeres del mundo. Por eso mucho vamos a ver en este libro cuando lo lean, esos detalles. Palabras claves hablan 49 veces de la sabiduría, pero habla 37 veces de la vanidad. La tercera palabra más utilizada es debajo del sol. Esto refiere a extensión y dominio y tierra, donde todo lo que hay debajo del sol padece tal situación. Contenido, después de su alejamiento de Dios, esto lo vemos en Primera de Reyes 11, del 1 al 10, Salomón, aún con riquezas y sabiduría, empieza una investigación de la verdad y la felicidad. Fuera de Dios, el resultado se expresa en la siguiente frase: todo es vanidad. La vanidad es todo aquello que no tiene un valor, por eso lo hace referente como perseguir al aire, al viento, hace referencia a algo intangible, pero el ser humano ha vivido lleno de vanidad. El ser humano al día de hoy lucha con la vanidad. Usted y yo aquí sentados luchamos con la vanidad. Y esto es muy delicado porque esto es algo que termina desviándonos de Dios y que hay que luchar todos los días con nuestra carne, llevándola a la cruz para que juntamente esté crucificada y no tengamos la necesidad de experimentar una apostasía y quizás perder nuestra salvación. Es triste hoy en día que mucha gente que sirvió al Señor ya no esté caminando en el Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchos de ellos perdieron la orientación, la brújula por los placeres. Hace rato hablaba con un hermano y me preguntaba cómo manejar el dinero. La Biblia es clara: el amor al dinero. Dios está interesado en la provisión económica. No se hubiera gastado 4 libros para hablar de reyes, 2 de reyes y 2 de crónicas, si no fuera importante alguien en autoridad. No seríamos nombrados reyes y sacerdotes en el Nuevo Testamento si no fuera importante una posición de autoridad que va de la mano de la economía delegada para implantar el reino. Pero sin la sabiduría de Dios, sin el temor del Señor y amando la economía, estamos perdidos como hijos de Dios. Esto es importante de discernir y esto es lo que Salomón quiso aportar después de darse cuenta que todo lo que el dinero le había comprado no había satisfacido su corazón. El autor comenta que hay muchas cosas absurdas en la vida, como pensar en acumular riquezas o pensar que eso obtiene felicidad, en que uno se afana y solo es aflicción y vanidad. Debemos disfrutar lo que la vida nos da como Dios nos la da, y por más que nos afanemos, nada nos llevaremos. ¿Quién podrá aumentar un codo a su estatura? Dice, si no me recuerdo, en Proverbios, o en Eclesiastés ese pasaje, pero hace referencia que por más que queramos afanarnos, no vamos a poder añadir una medida más a nuestra vida. La vida que no se centra en Dios no tiene objetivos ni sentido. Sin Dios nada puede satisfacer. Disfrutar las bendiciones que se tiene es algo que Dios quiere, pero con amor, honra y temor de Dios. Propósito era mostrar cuán carente de sentido es la vida apartado de Dios. Él es el reflejo de toda la economía posible. Así es que si tú, joven, te seduce ver que un artista tiene un auto del año, 2 autos del año, 10 autos del año, joyería, mujeres, es vanidad de vanidades. Nadie de esto que hoy se exhibe como mundo, como atracción al joven o a la juventud, o al adulto joven, supera lo que tuvo Salomón. Ni Bad Bunny, ni ninguno de estos artistas que hoy vemos tuvo lo que tuvo Salomón. Así es que nada es mayor a lo que la misma palabra nos enseña. Y esto nos debe encontrar un parámetro en el cual podamos discernir qué viene de Dios, para qué Dios nos lo da y hacia dónde nos puede llevar. Bosquejo, la vanidad del placer y la sabiduría humana. Esto lo vemos en el capítulo 1 y 2. Generación va y generación viene. Aquí está. Lucas. En Lucas, ya aquí me ayudó el maestro Jorge este pasaje: ¿de quién de ustedes podrá añadir un codo más? En Lucas.
Es una forma en que el Señor nos ilustraba. No podemos hacer más para crecer. Aquí habla de una generación que va y que viene, que todas las cosas son fatigosas, rutinarias. El ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Somos insatisfacibles, somos insaciables. Mire, no batalle. ¿Usted cree que esta palabra es verdad o cree que es un poco excesiva? Vamos a comprobar que es verdad. Cuando usted ve un video en su aplicación de red social, Instagram, TikTok, Facebook, la que tenga, ve uno, ve dos, ve tres, y va por un cuarto, y va por un quinto, y tiene 5, tiene 10, tiene 20 minutos, cuando voltea tiene una media hora. Es insaciable su ojo, es insaciable el mío. Yo tengo que notar esto y alejarlo de mí, porque ya me está alejando de lo que iba a hacer. Lo que empezó por un momento sano de distracción ya se volvió en ocio. Sí, yo necesito sabiduría de Dios. Usted y yo la necesitamos. Es verdad que somos insaciables, que el ojo no se cansa, que el oído todo quiere oír y somos en carne muy insaciables y solo el Señor puede ponernos en plenitud. Luego hace referencia en el 1:9, no hay nada nuevo bajo el sol. Discúlpeme, hoy escuchamos tanta tontería y lo digo con respeto a las personas, pero escuchamos que si hoy eres con todo este toma de las ideologías de género, pansexual o mil nombres. Todo eso ya existía. Romanos capítulo 1. Vaya la época de Jesús, la depravación de los emperadores. Si usted lee la historia, ve a Nerón, ve a Calígula, ve a Tiberius. Ver, Con los que los ángeles llegaron a Lot. Totalmente. Aquí la hermana comenta con Lot, es verdad, o sea, no hay nada nuevo, solo lo presentan diferente, pero es lo mismo. Dijo mi hijo, como el doctor Simi, pero más barato. Sí. La realidad es que no hay nada nuevo y esto envanece el corazón del hombre pensando que descubre el hilo negro de la vida y no es así. Otro punto, 1:11, no hay memoria de lo que fue antes ni de lo que será después. Vamos, nos afanamos. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que la mano derecha del rey Salomón era un general muy importante? ¿Sí o no? ¿Usted cree que sí era importante el general, la mano derecha del rey Salomón en sus tiempos? Pues sí. Y la pregunta que le voy a hacer ahora cumple este versículo. ¿Y cómo se llamaba? Quizá ni en la memoria esté de alguien. Usted y yo vamos a hacer polvo, vamos a desaparecer. Si trascendemos, gloria a Dios, pero si no trascendemos, gloria a Dios, no nos afanemos de esto que ofrece el mundo, porque usted podrá decir, bueno, es allá afuera, no, hoy nos afanamos queriendo ser el predicador, el pastor, el líder, el siervo que va a cambiar al mundo y que va a tener conversión a 20,000 gentes y llenar el estadio Tamaulipas. No se preocupe, primero conviértase usted plenamente a Cristo, ministra a su familia, evangeliza a los que ama, comparte el evangelio a los que puede, y si se convierte en 20,000, gloria a Dios, y si no, y fue uno, gloria a Dios, porque si no estamos en los afanes y no va a haber memoria de nosotros. Es un enfoque diferente, pero necesario de comprender. Dice, la sabiduría humana tiene limitaciones, la vida está llena de enigmas que no logramos comprender, lo torcido y lo incompleto. A veces pasamos tanto tiempo antes de conocer al Señor, hacía preguntas tontas que la Biblia responde. ¿Qué fue primero, el huevo y la gallina? ¿Ya tienen respuesta para eso? Cuando lleven apologéticas, se las doy. Pero sí hay una respuesta en la Biblia. ¿Alguien la tiene? Diría el maestro, punto extra. No, no, pero alguien que quiera aportar. ¿Qué fue primero, el huevo y la gallina según la Biblia? La gallina. La gallina. Primero creó los animales y luego dieron fruto. Luego se reprodujeron. Así es que fue primero la gallina. Sencillo. Pero cuando no conocen a Dios, a ver, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y dices tú, el huevo. ¿Y quién lo puso? Ah, pues la gallina. ¿Y de dónde nació? Pues de un huevo. Entonces, ¿quién lo puso? Y ahí estás, envaneciendo tus pensamientos y tonterías. Si esto lo puede comprender, vamos a entender por qué se pierden tiempos en política, en cuestiones de espectáculos, en cosas improductivas. Me ingeniero que el mundo que está esperando. Totalmente. Nos perdemos y por eso esto está escrito para usted y para mí antes que para el que no conoce al Señor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el libro de la sabiduría, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar está hecho para el creyente, no para el no converso.
Esta sabiduría le sirve al no converso, pero primero la tiene que creer el creyente para poder compartírsela al no converso. Dice, Salomón probó de todo y encontró todo, era vanidad y aflicción porque no le daban felicidad plena. Y lo mismo lo dijo José 2000 años después o 3000 años después. Fui de todo y sin medida. Se va a repetir. El ser humano que corre tras lo que el mundo ofrece va a decir al final que no encontró paz, que no encontró alegría, que no encontró gozo, que todo fue vanidad, que persiguió la nube. Y ese es el gran problema. Confunden la nube del Señor, la columna del fuego, como la nube que establece la vanidad establecida en el mundo. Salomón llega a esta conclusión de que lo mejor para el hombre natural es disfrutar los placeres de esta vida, comer, beber, alegrarse con su trabajo y cuidar de sí mismo y salud. Esto es válido bajo la observancia de Dios. Es una delgada línea. Usted puede comer plenamente y disfrutar del placer que Dios le permitió tener por la economía que ha puesto en su mesa, o usted puede comer los mejores manjares y blasfemar de Dios porque quería algo más en esa vanidad. Hoy como 3 huevos, pero antes me comía 4. Hoy como camarones, pero antes comía solo pescado de tal tipo. Hoy como esto y puedes envolverte en tontería y media. Pero si aprendes a agradecer por lo que hoy comes, por lo que bebes, por el trabajo que tienes, por la salud que Dios te ha dado y tienes plena rendición en gratitud al Señor, es válido que disfrutes ese placer. No es que te lo merezcas, es la misericordia de Dios a tu vida y a mi vida, que usted puede tener lo que hoy va a tener a las 7, 8, 9 que llega a su casa y que va a ser la misericordia de Dios que lo que usted se pueda comer a las 7, 8, 9 en su casa va a estar acompañado por uno o más integrantes de su familia. Pero ya cuando uno llega a una edad avanzada ya no puede ni comer muchos alimentos. Por eso decía el Señor con Pedro, ¿no? Después te van a vestir y te van a llevar, o sea, vamos a llegar a un punto. Pero, pero también es cierto que parte de que nos hacen daño en la edad avanzada es porque de jóvenes no fuimos prudentes. Eso es verdad. Mucha gente tiene problemas de azúcar porque le metió duro a la coca. Todos sabemos que es malo. Usted es cristiano y sabe que es malo y se la toma también como yo. Y lucha por no tomársela. Yo veo que todos luchamos. Yo, si me dicen, estoy así, y bueno, un vaso porque no he tomado en toda la semana. Y me gratifico en pecado tomando lo que no me debo tomar porque sé que estoy matando el templo de Dios. Me confieso pecador, igual que usted cuando ve la coca. Tome mejor agua. Bueno. 2, la felicidad terrenal, sus obstáculos y medio del progreso. Esto lo vemos del capítulo 3 al capítulo 5. La felicidad terrenal está limitada porque el hombre natural no tiene conocimiento de la vida futura, es decir, la vida eterna. Cuando hay conocimiento del eterno, hay esperanza. Por eso estas personas no disfrutan, no comprenden, se quieren acabar la vida en un minuto, en un año, porque piensan que es temporal esto cuando hay una vida eterna. Los obstáculos de la felicidad son causados por el infortunio personal y los males de la vida social. Y esto nos enseña para entender los contextos. A veces podemos confundir y victimizarnos porque hay obstáculos alrededor de los infortunios personales o males de la vida social. Ay, ¿por qué me tocó ser pobre? Ay, ¿por qué mis papás se divorciaron? Ay, ¿por qué mi papá se murió? Ay, ¿por qué mi abuelita me pega? Ay, ¿por qué mi hermano me odia? ¿Por qué mi... Podemos vivir abnegados en el sufrimiento y venir aquí, levantar manos alzadas y todos los días orar porque Dios, Señor, ayúdame, sáname. Y cuando te dice ahí susurrando el oído, perdona. No, eso sabe ser de otra persona. ¿Cómo que perdona? Fin de tu voluntad. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aún. Ay, caray, a ver ese versículo, espérame. Porque hay una respuesta del Señor, pero nos atesoramos en el corazón y nos sentamos en sillas de escarnecedor, y dice la Biblia que bendito el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedor, y nos sentamos a escarnar. Es que mi papá era bien ojete conmigo, era bien gacho, mi jefa era bien malvada, mi jefa me pegaba, la abuela era bien maldita, mi tío era bien brujo, y te desahogas, pero ya los perdoné del Señor. No, no has perdonado, no, no has renovado tu entendimiento, no oras. Totalmente. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo pone aquí en esta parte? ¿Por qué lo toco? Porque es obstáculo para que puedas ver la plenitud en Cristo y por lo tanto lo que Dios ofrece como felicidad, que se llama contentamiento, no lo aceptamos. Porque el contentamiento que ofrece Dios no es la felicidad que ofrece Dios. Si no te tocó, no te tocó. No pasa nada. Que lo que venga después de ti
sí le toque. Si a ti no te tocó que tus papás se quedaran juntos, que tú no te divorcies. Si tus papás murieron por adicciones, tú no practiques adicción. Si tus papás no fueron honestos o trabajadores, que tú seas honesto trabajador. Que la sabiduría de Dios te dé la libertad de transformar a tu generación por la palabra de Dios. Eso es lo que está advirtiéndonos aquí en Eclesiastés. Luego habla de la bendición de Dios en el 5:19. Luego nos habla en la tercera parte que hay una sabiduría práctica ya bajada a un terreno natural. Capítulo 6 del 8 en el 15 dice, consiste en el desprecio del mundo y sus necias concupiscencias. ¿Cómo desprecias al mundo? ¿Cómo desprecias la concupiscencia? Mire, yo conozco muchos hermanos en la fe de años que les gusta el chisme. ¿Qué cree, hermano? Fíjese que fulanito anda batallando, su esposo le anda fallando otra vez. ¿Qué cree, hermanito? Juanito anda batallando otra vez. Fíjese que ahí en el trabajo le ofrecieron drogas y tomó de él. Ay, pero vamos a estar orando, hermana, que en el favor del Señor, vamos a estar unidos en oración. 30 minutos de chisme y 1 minuto de palabras huecas. Llegando a su casa, está bien cansada de haber chismeado que no. Hombre, mujer. Y la Biblia nos dice, 7 cosas odia el Señor, más una detesta. La lengua que corre a derramar sangre del hermano. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo cuando hablamos del otro? Por lo tanto, no podemos alcanzar una sabiduría práctica porque somos concupiscientes. Cuando usted o yo en el trabajo nos ofrecen hacer algo deshonesto, mentir, hacer cosas que no convienen. Por eso no hay una sabiduría práctica. Eso ya le fue revelado a Salomón y nos hace referencia aquí. 4. La relación de la verdad y sabiduría en la vida del hombre. Lo vemos del capítulo 8, del 16 al capítulo 10, versículo 20. El hombre sabio debe tomar parte activa en la vida y aun cuando el resultado de la labor humana sea incierto, el hombre no debe desanimarse en su búsqueda de la sabiduría. 5. La conclusión, capítulo 11 y 12. Para alcanzar la felicidad y el favor de Dios tenemos que ser fieles en la benevolencia y el llamamiento. Practicar misericordia. Una cosa quiero, misericordia haga. Ya dejémonos de estarnos latigando, dejándonos de ser autocomiserables con nosotros, y no seamos benevolentes, otorguemos perdón y prosigamos al supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús. Dice, hacer el trabajo que se nos encomendó porque el tiempo es corto. Usted no sabe si mañana amanecerá. Haga lo que tenga que hacer. Hoy llega a su casa, bese a sus hijos, bese a la familia con la que vive, esposo, esposa, hijos, y dígale gracias a Dios por tu vida porque tengo alegría en ti. Sea necio, no sea necio, sea inquieto, no sea inquieto. Usted no sabe si mañana tendrá oportunidad de decírselo. Valore la oportunidad de hacer práctico esto. Echa tu pan sobre las aguas significa que aprovechemos las oportunidades. Hoy es una oportunidad. Salomón no apoya la actitud de desesperanza, aunque pareciera que la refleja. Es desesperante comprender que tenía la sabiduría de Dios y que dejó perderla, y eso pudiera generar un poco de confusión de qué había realmente en su corazón. Pero solo por el hecho de que la vida sea incierta no quiere decir que no hagamos nada. No vivir con temor o apatía. La incertidumbre es natural. Pedro tuvo miedo de caminar con las aguas. La gente critica sus 2 pasos que estaban llenos de valor, pero mucha gente no se baja de la barca. Mucha gente no zarpa con el Señor. Mucha gente no tuvo en el sermón que dio en la orilla de la ribera. Mucha gente no lo siguió hasta la ribera. Mucha gente lo ignoró cuando caminó en Capernaum. Y si quieren me regreso atrás. Y ya está. Si usted ya está en la barca, camine sobre las aguas. Tenga de pasos de fe hacia donde Dios lo quiere mover, y usted sabe con Dios y para quién esta palabra, porque tampoco venía preparada. Dice, necesitamos dar pasos de fe dirigidos en todo tiempo por Dios. Gozar de esta vida de una manera tranquila, en entendimiento, que todo lo que tenemos es por Dios. Decíamos hace rato en una clase, somos mayordomos, Dios nos puso riqueza, sea 1 peso, sean 1000, para dar algo de nuestra familia, seamos entendidos y disfrutemos de eso que ha puesto, ¿sí? Sin exceso, sin hacer que las cosas nos lleven a arrepentirnos después, sin poner en riesgo nuestra vida o salud. Caminemos en el temor de Dios. En los capítulos 12 del 1 al 7 podemos ver que desde la juventud, por eso dice, joven, disfruta tu juventud, pero no olvides que de esto vas a dar cuentas a Dios, dice en el capítulo 12, entre el 1 y el 7. Antes de que pierdas poéticamente fuerzas, brazos, piernas débiles, es decir, como decía la hermana, que nos salgamos mayores,
perdamos sentidos en la vista, ya sea más difícil ver, sea más difícil oír, perdamos los dientes, el cabello se vuelva blanco o perdemos el deseo de vivir. Cuando te llegue esta época, tus brazos perderán la fuerza, tus piernas se debilitarán y se doblarán, se te caerán los dientes y no podrás morder bien la comida y tu visión será borrosa. No irás bien y no escucharás el ruido en las calles, ni siquiera el de la piedra que mueve el trigo. Qué triste que lleguemos a ser decanas y no hayamos disfrutado lo que ya Dios puso desde la juventud e incluso desde la niñez. No irás el cantar a las mujeres, pero el canto de un pájaro te despertará en la madrugada porque no podrás dormir. Temerás a las alturas y a tropezar con algo en el camino. Tu cabello se volverá blanco como las flores de un árbol de almendro. Te arrastrarás como un saltamontes cuando camines, perderás el deseo de vivir y luego irás a tu hogar eterno y los dolientes se ruedan en las calles para llevarte a enterrar. Mucha gente muere hoy así, en una tristeza, en una soledad, porque simplemente no conoció de Dios. Mucha gente muere a edad de canas con la alegría de que va a un encuentro con su Señor, con su Creador. Viven en plenitud, disfrutan la vejez, disfrutan la sabiduría, disfrutan los años, porque entendieron que Dios tenía un tiempo. Hay dos caminos. Y pongo delante de ti el bien y el mal para que decidas en cuál es de caminar. Si decides el bien, estas bendiciones te vendrán, Deuteronomio 32. Capítulo 2 y 6, 8 dice que simboliza la fragilidad de la vida, como vemos. No somos nada al día, finalmente. Debemos tener temor de Dios y obedecer sus mandamientos, como veíamos en el capítulo 12, del versículo 13 al 14. Preguntas hasta aquí con el o algún comentario que alguien sería mejor si